compañeros, compañeras. Acá estamos. Primero, y antes de presentar a nuestra invitada especialísima, quiero invitar a subir a alguien muy especial también, que es Analu. Por ahí anda, no sé dónde, no la vi. Es que está re elegante, no la vi. Que es nuestra dibujante. Ella ya la conocen, es muy talentosa y mientras hablamos va a hacerle un homenaje a quien hoy es nuestra homenajeada al año de su asesinato, a Mariel, nuestra militante popular latinoamericana, brasilera, y la estrella que guía la resistencia contra Bolsonaro en el vecino país. Así que gracias, Analu. Ahí. Bueno, acá con nosotras tenemos visitándonos en este momento que además para nosotros desde Somos es muy especial, es nuestro primer Congreso Nacional para abrirlo. Tenemos el grato honor y orgullo de tener a una compañera que es Beatriz Sánchez, le voy a pedir un aplauso. Ella es chilena, representa al Frente Amplio Chileno, fue candidata a presidenta, le fue muy bien, así que por ahí, miren, estamos por ahí, no, yo creo que estoy casi segura que en unos meses más, cuando entre en campaña ya no va a poder venir y después vamos a festejar que estuvo con nosotros la presidenta de Chile. Compañera, militante de izquierda, mujer, y está con nosotros abriendo esta charla. Así que te voy a invitar. La idea es que sea una charla y que después todos ustedes y todas ustedes puedan hacer preguntas, si es que tienen, hacer algo más participativo, una conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky. Hola, ¿cómo están todas, todos? ¿Cómo están todes? Primero, muchas gracias por la presentación, por la bienvenida muy cariñosa. Para mí es muy importante eso, que haya cariño en las cosas que hacemos. Y estoy muy contenta, es muy bonito el lugar, está lleno además, y eso es bien impresionante de ver desde acá arriba. Y sí, yo también me encantaría que fuera un conversatorio, que es la invitación. Entonces, yo voy a hablar y yo soy buena para hablar. Yo soy periodista y me tocó estar muchas veces al frente de programas periodísticos, entonces le pego a esto de estar conversando mucho rato, así es que si lateo ustedes me hacen así nomás y yo tengo clarito que eso es lo que significa, para que pueda haber un diálogo. Yo les quiero contar a propósito de que este es un conversatorio feminista, algunas cuestiones, sobre todo que me pasaron a mí en campaña y uno se va dando cuenta de lo que significa ser mujer y ser mujer en distintos aspectos de la vida. Quiero partir por contarles que el día viernes, a propósito del 8M, creo que participé de una de las marchas más grandes que ha habido en Chile desde, se acordaban algunas con las que marché desde la época de los últimos tiempos de la dictadura, a lo mejor para las marchas, para el plebiscito del 88. Marcharon más de 1 millón de mujeres a lo largo de Chile y marcharon por lo menos medio millón de personas solo en Santiago. Y fue bien interesante esa marcha porque durante toda esa semana, yo diría más de eso, desde principios de año, se estaba tratando de instalar por los sectores más conservadores en Chile de que el feminismo estaba pasado de moda, de que ya había sido, que ya nadie estaba hablando de esto, que no es algo importante realmente, que las mujeres tienen problemas de derecho, pero en otras partes del mundo, así como en Asia o en África. Pero en Chile el gobierno ya se estaba haciendo cargo, porque había una agenda de mujer. Entonces, en realidad hay que cumplir ciertas cosas, pero las cuestiones estaban más o menos resueltas. Y era un tema de debate. Lo decían columnistas, por ejemplo. O sea, de hecho, un columnista en uno de los diarios de circulación nacional, justo antes de la marcha, decía en su columna, así muy suelto de cuerpo, ¿no?, que el tema de la brecha salarial o que las mujeres participemos poco del trabajo fuera de la casa era porque nosotros optábamos por tener hijos. Entonces era la libertad de nosotras, la libertad de optar por tener hijos la que hacía que tuviéramos esa diferencia salarial. Entonces era esta amplia libertad la que nos ponía ciertas restricciones. Esa era su mirada respecto a esto.
Entonces, cuando salen millones, más de 1 millón de mujeres y varios hombres también a acompañar esta marcha, a mí me parece que fue una gran respuesta para lo que se está tratando de instalar en Chile, para un discurso conservador que está tratando de poner ciertas fantasías a un movimiento. De hecho, es bien curioso cómo después de la ola feminista del 2018, se trató en Chile de ir vaciando el concepto del feminismo, porque toda la gente se declaró feminista. De hecho, lo volvió a hacer una senadora de ultraderecha de la UDI en portada de un diario de circulación, más bien en la capital, que decía que ella era feminista, pero a su manera, por supuesto. Lo hacía maquillándose al lado de una foto de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, para quienes no lo conocen, es el ideólogo de la dictadura de Pinochet, sobre todo de todo el aparato económico que todavía nos rige en Chile, el país más neoliberal del mundo. Entonces, cuando toda la gente se declara feminista, se vacía el contenido. Entonces, el feminismo pasa a ser así como una cuestión como la paz mundial, como una cuestión que todos quieren, una cuestión inocua, así como medio rosada, medio lejana, y no como la lucha política que es, que además incomoda. Entonces, hay un intento por los sectores más conservadores de ir como relativizando este término, de decirnos todos, mira, es que yo también soy feminista. En algún momento hasta el presidente de la República lo intentó, no puede decir. Después él mismo dijo que no lo era, pero en algún momento lo intentaron. Y también lo intentaron antes de la marcha del 8 de marzo, pero quedó claro que no, y que nos falta mucho todavía en Chile. Y yo quiero contarles un poco de la experiencia personal. Yo me hice feminista, y me hice feminista por cosas que me pasaron. No porque hiciera un posgrado en género o estudiara. Después, claro, uno va leyendo, va entendiendo tantas cosas, va encajando lo que pasa. Pero me hice feminista por cuestiones que a mí me pasaron personalmente. Y yo que vengo de los medios de comunicación me fui dando cuenta cómo también los medios de comunicación van estereotipando a las mujeres. Nos van diciendo cómo somos y nos van empujando a un cierto lugar. De hecho, el feminismo también, o a las feministas siempre nos pintan como que estamos en un rincón oscuro de la sala, todas juntas, enojadas y con la nube oscura permanentemente. Bueno, eso es una creación de los medios. Yo aprendo todos los días de otras mujeres, todos los días, de otras mujeres más grandes, más chicas que yo, de otras mujeres que vienen de otras zonas de Chile. Y además, como feminista, nunca he pretendido dar lecciones a nadie. Esto es una construcción conjunta, es una construcción horizontal. Y me gusta mucho porque es colectiva, porque el feminismo no es algo que uno haga sola. El feminismo es un lugar de encuentro. Y lo que hacemos como feministas es tratar de cambiar esta estructura de poder, porque si no las cosas van a seguir repitiéndose de la misma manera. A mí me pasó en campaña y me pasaron varias cosas. Lo primero que yo sentí cuando recién fui candidata era que había una cierta incomodidad permanente donde yo llegaba. A una reunión política, a una reunión con, qué sé yo, sectores X de la actividad nacional, a un medio de comunicación, por ejemplo, a una entrevista, a un panel de discusión. Siempre había una cosa así un poco incómoda y yo no sabía muy bien de qué se trataba. No me daba mucha cuenta. ¿Qué es esto? Esta incomodidad que se provocaba. De a poco me fui dando cuenta que provoca incomodidad cuando alguien se sale de la línea o de la caja en Chile. Cuando tú entras a la política sin venir de una tradición política, ahí hay algo como que no cuaja. Cuando tú quieres hacer política, cuando la política es un club que es bien cerrado en Chile, es gente que viene de ciertas profesiones, que estudió en ciertos colegios y que estudió en ciertas universidades. Entonces, cuando tú no vienes de esas ciudades, ni de esos colegios, ni de esas universidades, no encaja muy bien en lo que estás haciendo. Así que ojo con las decisiones que tomas. Si más encima eres mujer, ahí sí que estás fuera de la caja. Y te lo hacen saber permanentemente, te ponen a prueba. Y yo empecé a sentir eso permanentemente, donde iba, en el lugar que estaba, que me sometían a prueba y a test permanentemente. A ver si sabe, a ver si llora, a ver si hace pucheros, a ver si es fuerte, a ver si se la puede, a ver quién está detrás de ella, a ver quién le habla en el oído, de quién es ese discurso, ¿tiene liderazgo o no tiene liderazgo? Es un permanente que escuchamos las mujeres en todos los puestos de liderazgo que vamos tomando siempre. Siempre hay una duda instalada sobre nosotras. Pero no solo eso, habitualmente tenemos un marco de acción. Se supone que nos debemos vestir de cierta manera, se supone que tenemos que tener el pelo de cierta manera o hablar de ciertas maneras.
A mí me sorprendió mucho en Chile cuando una humorista en el Festival de Viña, que es como bien popular, se subió al escenario y fue muy criticada al otro día porque habló con muchos garabatos. A los hombres no los critican, pero a las mujeres sí. Entonces tenemos que hablar de una cierta manera también, tenemos que comportarnos de una cierta manera. Me acuerdo cuando chica a mí me decían que tenía que ser femenina. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué es ser femenina? ¿Es sentarse con las piernas juntas? Porque yo nunca me siento con las piernas juntas. ¿Es usar el pelo largo? Porque a mí me encanta usarlo corto. Nunca he entendido muy bien el concepto de ser femenina. Yo me acuerdo, y me tocó conducir un programa de televisión, y yo usaba siempre el pelo bastante más corto que ahora. Y me decían por Twitter, qué sé yo, te ves poco femenina. Te recomiendo que te dejes crecer el pelo. Deberías estar un poco más flaca. Y era como tratar de encajar un molde de lo que se supone tenemos que ser las mujeres. Como un canon de belleza específico, para encajar siempre en un molde específico. Y eso es súper duro de llevar permanentemente, un molde de lo que debemos ser. Y cuando uno empieza a meterse un poquito más y a ver de dónde viene todo esto, nos damos cuenta que las mujeres no aparecemos en ninguna parte de la historia, por ejemplo. Tú miras, ¿cuáles son mis referentes en la historia de Chile? Las primeras que aparecen en Chile son las mujeres que lucharon por el voto. Y es bien impactante, es súper interesante el movimiento por la emancipación de la mujer chilena. Es muy bonito el nombre, además. Pero la verdad es que parece que la mujer chilena no existió nunca hasta ese momento. Y sí existieron mujeres en la historia, pero no están descritas. Tenemos pocas referentes. Yo cuando era chica, nunca pensé, o sea, nunca dije, quiero ser presidenta, por ejemplo. Porque las mujeres no éramos presidentas. Hoy día, y cuando fui candidata, yo hablaba con muchas niñas que se acercaban espontáneamente a conversar, niñas chicas, 8, 10 años, 12, y me decían que ellas querían ser presidentas. Y es bien bonito que te lo digan, porque habían visto presidentas antes, la presidenta Bachelet, por ejemplo. Entonces ellas tenían una ilusión de algo que vieron. Entonces es muy importante ver a otras mujeres para uno entender que sí se pueden hacer ciertas cosas, tener roles, pero nos cuesta a las mujeres tener esos roles porque no tenemos acceso. ¿Por qué no tenemos ese acceso? Y por lo menos las cifras en Chile, yo ahí no manejo bien las de Argentina, las cifras en Chile son bien desastrosas en ese sentido. Si miramos, por ejemplo, quiénes están hoy día en los distintos esferas de poder, o sea, en los lugares donde se toman todas las decisiones, es bien espeluznante, pero en Chile, por ejemplo, en los municipios, yo no sé, los municipios acá vienen a ser como los gobiernos locales o comunales. Municipios. Acá también, bueno. No, muy bien. Ay, pero además la echaba de menos, rico. En los gobiernos locales, los municipios, las alcaldesas son menos de un 15%. Las concejalas, que vienen a ser como las concejalías, como las personas que acompañan en la función a las alcaldesas o alcaldes, son menos de un 12% en Chile. Las parlamentarias o las mujeres en la Cámara de Diputados, y esto gracias a que una ley de cuotas para aumentar el número, llegaron a un 23%, antes eran un 15%. Hoy día ni siquiera hay paridad en los ministerios. Si vamos a los rectores o rectoras de universidad, de 53 hay 3 rectoras. Si vamos a las empresas, en los directorios hay menos de un 5% que son mujeres. Si vamos a los columnistas o columnistas, o sea, las columnistas de los medios de comunicación, menos de un 5% son mujeres. ¿Para qué decir las que hablan de economía o política son prácticamente ninguna? Si vamos a los directores de publicidad, que es básicamente cómo aparecen las mujeres reflejadas, el 94% son hombres. Entonces yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo veo a mujeres en la publicidad y no me siento tan reflejada por las mujeres que aparecen en la publicidad. Entonces cuando vemos una y otra vez que en todas las esferas de toma de decisiones, las personas que están instaladas ahí no somos nosotras, bueno, es bien difícil que todo lo que he relatado antes vaya cambiando. Que esta imagen que tenemos, que las decisiones que se toman, que las políticas que se impulsan, que los temas de conversación que se instalan, que las características que se dan, vayan cambiando. Eso no cambia solo. Entonces, cuando hablamos de feminismo, y por eso me interesa el concepto de base, y por eso me interesa la disputa, y entender que esto es un movimiento político, no es como, es bonito decirlo, no es como la paz mundial, algo así inocuo, lejos, y que todos queremos, sino que esto es algo que incomoda y es político, porque lo que busca es un balance de poder distinto. Es cambiar la estructura.
es otro balance de poder. Y a mí me pasa que cuando estoy en un sector político que busca cambios de estructura, cambios estructurales que son difíciles de explicar, porque yo me junto mucho con juntas de vecinos, me junto mucho con sindicatos, algunos sindicatos muy chiquititos, me junto con estudiantes en universidades, en fin, y uno habla de cambios estructurales y muchas veces, ¿qué significa un cambio estructural? Es como bien gigante hablar de cambio estructural, ¿no? A mí desde el feminismo se me hace mucho más fácil explicarlo, porque a nosotras las mujeres nos pasa que en todas las áreas de la vida, bueno, somos el ejemplo de la precarización constante. Somos las que pagamos el plato roto en todas las áreas de la vida, en la salud, en las pensiones, en el trabajo, en las labores privadas de cuidado o cómo tirar adelante a la familia, en cómo se han dispuesto las ciudades, o sea, dónde están las casas y dónde está el trabajo, en el tipo de transporte que tenemos. No hay ningún sector donde las mujeres no lo pasemos más mal. Entonces, una forma muy clarita de explicar lo que significan cambios estructurales, de lo que significa construir una sociedad que entendamos distinta. Cuando hablamos de democracia profunda, de participación real en la toma de decisiones, si no entendemos que es feminista, bueno, no se puede entender entonces. No tiene un fondo real. Y por eso es un término en disputa y hoy día en Chile está la tensión. Creo que el movimiento feminista en Chile es el que está haciendo la disputa grande política a propósito de un gobierno como el de Sebastián Piñera. Yo les daba un ejemplo de lo que significó hacer una campaña con esta tensión permanente de tener en el oído siempre esta duda del liderazgo. Y quiero por eso comunicarles a todas las mujeres que están aquí, que están hoy día militando o que quieren militar o que participan de organizaciones sociales y que cuesta tanto y que una la pasa mal. Yo dije muchas veces y lo sigo sosteniendo porque creo que la actividad política se hace de manera fraterna y con cariño y que hay que incorporar ese lenguaje al lenguaje político. Nos están siempre tratando de instalar que la política es una cosa así súper racional y que las mujeres tenemos esta parte emocional y que somos como lágrima y sentimiento. No, esto es una mezcla de cosas. Las mujeres no tenemos la exclusividad de algo, pero lo que sí yo estoy segura es que si las políticas públicas se hicieran con un poco más de cariño, pucha que serían distintas las políticas públicas para la gente. Si las hiciéramos como si fueran para nosotras mismas, serían tan distintas, serían gobiernos tan diferentes. Por eso lo que quiero compartir es esta experiencia de estar en puestos de liderazgo y hablar de maneras distintas. Tenía una compañera la otra vez que conversábamos haciendo recuerdos de la campaña que me decía que a ella le había llegado mucho cuando yo repetía muchas veces que la política es con llorar. Porque yo creo que sí. Yo escucho mucho de grandes políticos de mi país que dicen siempre, no, la política es sin llorar, hay que tener el cuero duro. Y yo siempre pensé, no, pues es todo al revés. Yo creo que la política es con llorar y si tú tienes el cuero duro, o sea, ¿para qué estás en política entonces? No, si las cuestiones tú las tenés que sentir, o sino, ¿cuál es el objeto? Entonces yo siempre repetí que la política era con llorar y me pasó en la casa que Aravena, que es mi compañero de muchos años, me dijo un día, después, en momentos de la campaña, me dijo, mira, yo sé que tú dijiste que la política es con llorar, pero creo que se te pasó la mano porque yo creo que nunca lloré tanto como en la campaña, porque son duras las campañas. Es duro poner la cara en una pelea cuando se está planteando una sociedad distinta, como lo estábamos haciendo en Chile. Es más duro cuando se es mujer y están permanentemente poniéndote a prueba de lo que tú eres, lo que tú haces, un juzgamiento público permanente. Y quiero darles una muestra de eso. Y quiero leerlo porque quiero que todas las mujeres que hoy día entran en esa disputa entiendan lo que pasa afuera, pero que también entiendan que la gente es mucho más sabia de lo que siempre las élites que tienen el poder quieren hacernos creer. Denme un segundo que voy a poner la clave en esta cuestión. Lo que les voy a leer a continuación, y no les voy a dar la lata, está escrito en chileno, puede que algunos no entiendan todo, pero yo creo que se va a entender. Estas son columnas, mira, no son las columnas completas, son extractos de columnas que salieron. Una de ellas fue una semana exacta antes de la elección del 2017 en Chile. La otra debe haber salido un mes antes. Los dos son columnistas bien connotados. Uno de ellos escribe columnas todas las semanas en el diario El Mercurio y yo diría que hoy día es uno de los como grandes columnistas de Chile. Y el otro es un columnista
progresista de un medio que es más alternativo en algún momento, que se llama The Clinic. Dice así la primera: si ella actúa simplemente a las órdenes de sus mentores, su personalidad política saldrá muy menguada. Pesará menos que un paquete de cabritas. Ya no es la líder de su sector, nunca lo fue, aunque por momentos viviera la ilusión, maldita ilusión de serlo. En lo sucesivo, deberá rascarse con las propias uñas para hacerse un espacio en la lisa del poder. Ya no le será útil a quienes la invitaron. Tendrá que volverse incómoda. Pobre Bea, como Cenicienta a medianoche, verá su carroza convertida en calabaza, aunque es de suponer que ningún príncipe saldrá a buscarla con un zapato de cristal. ¿Cenicienta de verdad? ¿A esta altura? El extracto de la otra. Me parece que Beatriz Sánchez, que tiene muchas virtudes, entre esas abundantes virtudes no están las intelectuales, ni está un conocimiento cabal de los problemas del país. Lo que hace es repetir en un eco agradable los diagnósticos que otros formulan, mostrando una abierta impericia a la hora de explicarlos. Se suma a lo anterior el hecho de que Beatriz Sánchez se muestra de manera casi explícita como una vocera de un discernimiento que no le pertenece y no como una líder genuina con ideas y visión propias. Ese modo de concebir la toma de decisiones transforma a Beatriz Sánchez más en un rostro del Frente Amplio que en una líder del mismo, y es probable que el electorado así lo perciba. Afortunadamente el electorado así no lo percibió. Estos dos personajes, que son hombres blancos encorbatados mirando la realidad desde su ventana, uno se llama Carlos Peña, rector de una universidad de Chile, el otro se llama Patricio Fernández y fue director de un periódico progresista, repiten casi exactamente lo mismo, ¿no? A nosotras nos dice lo que tenemos que repetir. Evidentemente hay gente, hombres, que nos van diciendo en la oreja qué es lo que tenemos que decir, no tenemos ideas propias. Nos comparan con Cenicienta, pesamos menos que un paquete de cabritas, no tenemos liderazgo, básicamente eso se repite permanentemente. Ah, ¿es palomitas de maíz? Pochoclo. Pochoclo. ¿Pesa menos que un paquete de pochoclo? Esa es más o menos la referencia. ¿Ah? Poco. Claro, es como no pesa nada, no vale nada, no. Esa es la referencia. Nosotros decimos, pesa menos que un paquete de cabritas, es como no pesa nada, no vale nada, no tiene ningún valor. Entonces, estas columnas salieron poquito antes de la elección. A una mujer le dicen la Bea, pero a Sebastián Piñera los medios no le decían el Piñi y a Alejandro Guilleno le decían el Ale. O sea, a ese nivel estamos en Chile y no hay ningún problema, nadie dice nada, eso está validado así. Entonces, después de la campaña, después de mirar esto, después de darme cuenta de tantas cosas, después de vivirlas a lo mejor, después de conversarlas con muchas de mis compañeras en la campaña, bueno, uno se vuelve 100 veces más feminista y quiere contarlo muchas veces porque yo aprendí mucho en la campaña, aprendo todos los días de otras y ojalá vayamos aprendiendo juntas, porque juntas tenemos que luchar para que estas cosas no se vuelvan a repetir ni en Chile, ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Perú, en fin, para que podamos efectivamente dar vuelta a esa balanza de poder, para ir corriendo el cerco, para que las cosas sean distintas, para una sociedad que entendamos se construya distinta, porque yo no entiendo otra forma de una democracia de verdad si no cambiamos efectivamente el balance de poder que hoy día tenemos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer escucharte. ¿Cómo se llama ese compañero que le hiciste llorar toda la campaña? Pablo Aravena. Ah, sí, ese. Esto era un conversatorio sobre feminismos y es nuestra forma también de empezar este primer congreso de Somos recordando a Mariel, recordándola como esa militante feminista, mujer negra, que militaba en una favela de Brasil, que luchó por ocupar un espacio de poder, de representación, y que fue asesinada por quienes pretenden asesinar los sueños y la esperanza del pueblo brasilero. Tal vez desde algún lugar, vieron que yo soy medio marxista, pero bastante supersticiosa. Y yo creo que en algún lugar
quienes se fueron nos están mirando y nos acompañan. Y me parece que toda la energía de Mariel, que no la conocí, pero debió haber sido mucha, se concentró para que en este aniversario haya algunos de sus supuestos asesinos detenidos por la justicia brasilera. Y eso se debe a la lucha de ese pueblo. Ojalá vayan presos quienes la mataron, pero no solo quienes apretaron el gatillo, sino quienes pensaron ese asesinato. Y ojalá también la historia se olvide de ese hijo de Bolsonaro que se animó a decir ayer que a Mariel no la conocía nadie hasta que no murió. Tan crueles son quienes están sometiendo al pueblo de Brasil a la exclusión y a la pobreza, que se regodean en la muerte. Y a él le queremos decir que de él no se va a acordar nadie cuando esté donde tiene que estar, que espero sea en una cárcel. Mariel entró a la historia grande de nuestro pueblo, así que para Mariel nuestro homenaje. Y hablar de feminismo no es más que hablar de esa construcción que tenemos que hacer desde la política. Argentina tiene mucho que reflexionar acerca del feminismo. Como militantes populares tenemos mucho que reflexionar. Nosotros no queremos ver al feminismo en esta organización política como un punto en el programa. Queremos que sea un lente con el cual mirar la realidad. ¿Y por qué? Porque somos una organización que pretende transformar la sociedad en un sentido de progreso. Eso significa que la brecha entre pobres y ricos cada vez sea más chica, que no haya esa desigualdad. Y si estamos en contra de esas desigualdades, también tenemos que estar en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres. Quien está en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres es feminista. No hace falta leer demasiado ni saber demasiadas teorías feministas, sino darse cuenta que esas desigualdades nos dañan a todos y a todas doblemente, porque además somos las que sufrimos la desigualdad. Pero a los hombres también los pone a prueba permanentemente. Y no es casual que sean los hombres los primeros que entran en crisis profunda, socialmente y personalmente, cada vez que hay una crisis económica, política o social. No es casual que en Argentina seamos las mujeres las que ante crisis económicas salgamos a la calle. Yo las miro a mis compañeras de Barrios de Pie y acá en Argentina fue muy conocido el movimiento piquetero, el movimiento de desocupados, es muy conocido. Hoy los movimientos de la economía social, los movimientos de desocupados son un actor social, político fundamental, importante y que moviliza uno de los motores de cambio de la sociedad. Y están formados mayoritariamente por mujeres, ¿o no, compañeras? Ustedes en los barrios ven que en Barrios de Pie se organizan sobre todo compañeras que salen de sus casas a organizarse junto con otras vecinas para resolver los problemas que hay en el barrio y que el Estado no resuelve. Y llegan los compañeros y se organizan y son muy bienvenidos, pero somos mayoritariamente las mujeres. Y nuestro símbolo en nuestro país, que son las madres de Plaza de Mayo, las que salieron a ponerle el pecho a la dictadura, y había que ponerle el pecho a la dictadura, pero las que salieron a ponerle el pecho a la dictadura fueron las madres de Plaza de Mayo, no los padres de Plaza de Mayo. También por esto que construye el patriarcado, esta idea del hombre todopoderoso que tiene que proveer a la familia y que tiene que cuidarla, que genera en el hombre estas a veces depresiones profundas por no poder resolverlo, como si todo dependiera de uno. El patriarcado es bastante más antiguo que el capitalismo, pero encontró en el capitalismo un aliado, y el capitalismo encontró en el patriarcado un aliado. El patriarcado es el sistema social que rompió la alianza
la colaboración que había entre hombres y mujeres del pueblo. Y el capitalismo rompió la alianza entre un sector social que pudo apropiarse de determinadas riquezas y el proletariado, los obreros. Se conocieron, el capitalismo y el patriarcado, se enamoraron y siguieron caminando juntos. Encontraron la iglesia que los casó, porque la iglesia sirvió para mucho, y nos dijeron a nosotras, las mujeres, que estábamos condenadas a estar en nuestra casa. ¿Esto qué significó? No solo que el patriarcado se consolidó, sino que al capitalismo le fuimos sumamente útiles. Y eso lo tenemos que empezar a discutir también. ¿Por qué? Ustedes saben que hay un concepto que se llama plusvalía, que es el valor del trabajo que se quedan los empresarios, el dueño del capital, del trabajo del trabajador, la fuerza de trabajo. A nosotras nos sacaron hasta eso, porque nuestro trabajo lo volvieron invisible. Nosotras ni siquiera producimos plusvalía. El trabajo que hacemos, porque las tareas domésticas son parte de nuestro trabajo y producimos el 30% del Producto Bruto Interno de cada uno de los países, no lo cuentan en ningún lado. En ninguna cuenta de macroeconomía van a encontrar ese 30% que es lo que producimos mayoritariamente las mujeres en cada uno de los países, resultado de las tareas de cuidado. Si yo le pregunto a las compañeras un poco más grandes, ¿cuántas veces en su vida les preguntaron de qué trabajaban y ustedes respondieron, nada, soy ama de casa? Seguramente varias veces lo hicieron. Ahí me mueve la cabeza una de las compañeras. Nada, soy ama de casa. Entonces yo me quedo pensando, ¿y qué haces? Y te levantás, le haces el desayuno a los chicos, los levantás a los chicos, los bañás, los haces que se... Después te pones a pensar qué tenés que hacer, con quién se quedan, a dónde salen del colegio, o qué les tenés que dar para que jueguen y se queden en un rincón mientras vos haces otra cosa. Todas esas tareas de cuidado de las que nadie se encarga, vos las haces por amor. Ahora andá a decirle a un camionero que trabaje por amor, que ningún trabajador lo hace por amor. Entonces, la idea social de que las mujeres no trabajamos y que solo lo hacemos por entrega y amor es una idea que al capitalismo le sirvió mucho. ¿Por qué? Porque se apropia de todo nuestro trabajo, de toda nuestra fuerza de trabajo. ¿Saben cuándo le empezamos a poner valor? Cuando lo tenemos que pagar. Cuando le tenemos que pagar, en general, a otra compañera precarizada y en peores condiciones, que se haga cargo de las cosas de las que no nos podemos hacer cargo porque salimos a vender nuestra fuerza de trabajo. Ahí nos damos cuenta del valor que tiene todo lo que nosotras hacemos. ¿Saben cuándo el Estado pone en valor lo que nosotras hacemos? Nunca. Pero igual sí se dan cuenta, ¿eh? No es que no se dan cuenta, no es que es inocente. ¿Cuándo lo ponen en valor? Cuando tienen que abrir un jardín maternal o cuando tienen que abrir un centro de cuidado para los adultos mayores, porque de esa tarea también nos encargamos mayoritariamente las mujeres. Entonces, hay dos temas dentro del feminismo que para nosotros es importante politizar y que tiene que ver con el lugar de las mujeres en la sociedad. Por un lado, la libertad sobre nuestro tiempo y las tareas de cuidado que han quedado históricamente a nuestro cargo y que hay que empezar a hacer visible. Y por otro lado, la libertad sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué lo digo? Muchos dicen, bueno, en campaña hablar del aborto es un poco piantavotos, no te conviene. Para nosotros es fundamental. Porque es uno de los derechos que tenemos que discutir. ¿De qué vamos a ir a hablar? No hablar de la clandestinidad del aborto en Argentina es lo mismo que ir a hablar acerca de algún tipo de derechos los domingos en una sociedad donde son todos esclavos. ¿De qué vamos a hablar si no tenemos la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo?
Porque la libertad de elegir sobre el cuerpo significa que quienes no creen en que puede ser una salida válida para sí interrumpir un embarazo, no lo hagan, y en que quienes sí lo creen, sí lo puedan hacer en las mismas condiciones que aquella que tiene dinero para hacerlo. Eso discutimos cuando hablamos de aborto clandestino o aborto legal. Ese es uno de los temas que tenemos que politizar. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y qué es lo que estamos juzgando cuando decimos que el aborto tiene que seguir siendo clandestino en Argentina? Y lo otro que tenemos que politizar es qué pasa con todo ese trabajo y ese capital que producimos, que no está en ningún lado y que el Estado no lo toma en cuenta como algo que produce valor económico. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no empezamos a politizar ese valor económico, esa economía que producimos, hay una parte que nos queda afuera. ¿Cuál es la parte que nos queda afuera? Esto que te decía un periodista, me lo anoté, la nena me llevó el cosito, pero que te decía un periodista que nosotras decidíamos cuándo tener hijos y por eso cobrábamos menos. Un columnista. Está íntimamente ligado. Nosotras decidimos cuándo tener hijos y por eso cobramos menos, porque nos tenemos que hacer cargo de las tareas de cuidado. Entonces somos menos elegibles a la hora de ocupar un puesto laboral, podemos hacer menos cursos para mejorar nuestro nivel educativo y por lo tanto profesional, nuestra carrera profesional. Podemos irnos menos afuera a mejorar nuestra performance profesional. Todas esas cosas tienen que ver con la brecha salarial, que es de algo que no se discute y que nosotras tenemos que trabajar para eliminar. La brecha salarial en Argentina y en el mundo es entre el 25 y el 30%. Entre el 25 y el 30% menos cobramos las mujeres que los hombres en una sociedad. Esto genera muchos resultados. Primero, somos las que tenemos los trabajos más precarizados, somos las más pobres, las que primero abandonamos nuestros estudios, no solo los estudios universitarios, sino también los secundarios. Y es de las diferencias que hay que abordar, tal vez la que viene siendo más difícil de resolver. Ustedes saben, yo ya lo conté algunas veces, pero hace un año y medio, fui invitada a Costa Rica. Y ahí en Costa Rica tuve la suerte de conocer a una mujer también muy inspiradora, que se llama Sandra Huntsman, que la pueden googlear porque la verdad es que tiene una vida que es digna de conocerla. Ella es la primera mujer que es parte del directorio de la NASA. Es costarricense, es ingeniera electrónica y pudo estudiar en Harvard. Siendo de una familia muy humilde, una familia rural, de una de las comunidades más vulnerables, más pobres de Costa Rica. Ella es hija de una mujer que fue violada por su padre y ella es el resultado de esa violación. Y su madre fue engendrada por su abuelo. Y con esa historia encima, la madre de ella nunca pudo formar familia. Nos cuenta, Sandra, que cuando fue el alunizaje, estaba en la casa de un vecino porque no tenía televisión en la casa. Y volviendo a la casa de noche, ella le pregunta a la madre, mamá, ¿será que alguna vez puedo ir a la luna? Y la madre le dijo, hija, vos vas a poder hacer lo que quieras. Cuando ella tuvo edad de poder irse a San José, a la capital de Costa Rica, a estudiar, se puso a estudiar mientras trabajaba en el servicio doméstico de una casa, y ahí le enseñaron inglés. Aplicó para Harvard, entró a Harvard y terminó siendo la
la primera mujer y hoy única en el directorio de la NASA. Ella está encargada de la misión humana en Marte. Y con ella tuve que dar una charla hace 1 año y medio en Costa Rica. Entonces, obviamente, yo no sabía de qué iba a hablar, suponía que no de ingeniería, pero igual me puse a preparar la charla. Entonces, me puse a estudiar un poco de economía. Y leo, en esto de la brecha salarial que tenemos, que los economistas proyectan que la brecha, al ritmo que la vamos cerrando, la brecha antes era más grande, ¿no? Era entre el 25 y el 30%, pero se fue cerrando esa brecha. Si seguimos cerrándola a este ritmo, aproximadamente para el 2080 vamos a alcanzar la equidad salarial. En el 2080, si seguimos como estamos, podemos vivir en un mundo donde hombres y mujeres cobremos igual. Sí, agárrate la cabeza porque es así, 2080, yo no sé si llego. Ahora, Sandra, ese día a la mañana, me dice, bueno, yo estoy a cargo de la misión humana en Marte. Y le digo, ¿y cuándo vamos a llegar a Marte? En el 2030 el hombre o mujer va a estar pisando la superficie de Marte. Y ahí dije, chao, vamos a llegar primero a Marte y después, como 50 años después, vamos a vivir en un mundo donde hombres y mujeres seamos iguales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Eso va a pasar si nosotras y nosotros no hacemos algo para evitarlo. Y ese hacer algo para evitarlo significa gestionar políticas públicas. Por eso, para eso, nos tenemos que preparar, tenemos que pensar qué tipo de mundo queremos y cuáles son esas políticas públicas que pueden ayudar a cerrar la brecha salarial, la diferencia entre hombres y mujeres. Y la primera política que tenemos que llevar adelante es hacer visible que eso existe porque hubo un sistema que se apropió de una de las cosas más importantes que generamos las mujeres, que es la riqueza, que es ese 30% del Producto Bruto que se genera en el mundo y que nos dicen que nosotras no lo hacemos porque todo lo que hacemos es por amor. Eso es una de las razones políticas por las que tenemos que hablar de feminismo. Eso es hablar de feminismo. Después vienen todas las otras cosas. Y palabras que a veces a los compañeros, ahora nosotras ya nos acostumbramos, pero a los compañeros les cuesta un poco más, deconstrucción, dejar de decir piropo y empezar a hablar de acoso callejero. Y por ahí preguntarnos si somos exageradas porque no queremos que nos digan más qué lindo culo tenés por la calle. Eso es acoso, chicos, no es piropo, no está bueno, no nos gusta. Todas esas otras cosas vienen de la mano con empezar a considerar que las mujeres somos iguales. Y quiero decir una cosa, no es que eso hay que considerarlo porque los hombres nazcan de una mujer, porque tengan mujeres, porque tengan hermanas. Está todo bien que tengan todo. Tienen que hacerlo porque somos seres humanos. Simple y sencillamente. No me importa si han nacido de un repollo, de una mujer o de qué cosa. Necesitamos que hombres y mujeres seamos iguales porque somos personas. Y las personas tenemos que ser todas iguales en el mundo y tener igualdad para poder elegir el futuro que queremos. Porque en definitiva, si no militamos, si no hacemos política para lograr que todas las personas podamos ser felices, no sé muy bien para qué lo hacemos. Yo por lo menos lo hago para eso. Eso es el feminismo. El querer igualdad para que todas las personas podamos elegir nuestro destino. Y en eso, así como a Bea le pasó por el cuerpo, esto también a mí. Acá nos conocemos, la verdad es que cuando ella hablaba de las cosas que le escribían, yo me acordaba de las cosas que han escrito de mí y las veces que todas hemos tenido que pasar por situaciones que ni siquiera da para explicarlo. Eran desde la foto donde me paro sensual, según algunos periodistas, que estaba parada hablando, donde según algunos periodistas estaba, no sé haciendo qué, pero no hablando de política,
sí, las construcciones hegemónicas que hacen los medios de comunicación con respecto a las mujeres, las siguen haciendo. Bueno, eso es lo que hay que combatir, porque simbólicamente el lugar de la mujer en la política lo que hace es modificar también el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, para nosotras, el poder discutir desde las entrañas, desde el cuerpo, qué tipo de sociedad queremos tener, qué tipo de políticas queremos ser, es importante. Ser feministas no es una anécdota, no tiene que ser una... No sé si no tiene que ser una moda, iba a decir no tiene que ser una moda, pero que venda un poco, después les explicamos lo que es. Después que expliquen ellos por qué se dicen feministas. A mí la masividad y que hoy el feminismo no sea considerado más una mala palabra o algo que no puede decirse, me parece que es fundamental. Porque es algo contra lo que tenemos que pelear todos y todas. Por ahí veo un compañero, no sé bien dónde está, no lo voy a mandar al frente igual. Pero en algún momento, ¿se acuerdan cuando en un momento un ministro, quien era ministro de Economía, yo pregunté el número de la pobreza y no se medía? Entonces, en lugar de responderme que no se medía, por qué no se medía, me dijo, si querés fama, anda a ponerte plumas. Y un compañero me dijo, bueno, pero no hables de machismo, acá la discusión es otra cosa, no hay que hablar de machismo, pues si no quedas como muy feminista. Y sí, hay que hablar de feminismo y hay que hablar de machismo, porque esos son los dos sistemas sociales, uno que es con el que queremos terminar y el otro que es el que queremos tener, no para cambiar el lugar de la mujer y que las mujeres pasemos a dominar, sino para cambiar el lugar de la mujer y el hombre y empecemos a vivir en una sociedad de iguales. Eso es lo que un feminismo popular tiene que construir, esa idea, ese sueño de sociedad que nos sirve para caminar, que falta mucho, falta un montón, pero el sueño nos sirve para ir siempre un poquito más allá. Gracias.